Nacional, a través de sus voceros, nos dio esta semana la gran noticia, celebrada con bombos y platillos, hasta por la Cámara de Industriales de Pichincha, el préstamo de los 4.000 millones de dólares por parte del FMI, Fondo Monetario Internacional. Este dinero, los desembolsos podrían empezar a llegar a mediados de mayo y serían trimestrales. Es decir, serían, todo en hipótesis. Inmediatamente después de conocerse la enhorabuena, la señora Mónica Heller, quien es la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, mediante un Twitter manifiesta su beneplácito, escribiendo textualmente que una vez superada la consulta, es hora de poner todos los esfuerzos en solucionar la crisis energética. El sacrificio que hemos hecho los ecuatorianos ha permitido que el FMI se comprometa a entregar 4.000 millones de dólares y la CAF 800 millones que esperamos sirva para reactivar la economía. Y claro, para quienes más o menos seguimos la actualidad política y económica del país, es decir, estamos medianamente informados, nos salta una duda. El sacrificio que hicimos los ecuatorianos, ahora último, es soportar los 3 puntos más de IVA que nos clavó el gobierno y que, aunque a regañadientes, lo aceptamos, porque nos convencieron que era para financiar el conflicto armado interno. Pero mira por dónde la señora Heller es quien deja en evidencia al pícaro Daniel, al mentirosillo que tenemos de presidente, y esa subida de impuestos ha sido una condición del FMI para soltar más plata. Y que además ese billete no servirá para incentivar la economía a través de la obra pública, por ejemplo, sino que será para pagar capital más interés de la obscena deuda, deuda externa de 80.000 millones de dólares que actualmente tenemos. Y que, por cierto, se duplicó en estos últimos 7 años, ya que el supuestamente, infamemente llamado prófugo Rafael Correa dejó la deuda externa en 40.000 millones de dólares, pero también lo dejó al país sembrado de obras, y en cambio los honestos, pulcros, demócratas, 3 estadistas neoliberales, me refiero al traidor Moreno, al incompetente Guillermo Lasso y al mentirosillo Noboa, ya suman igual 40.000 millones de deuda externa, pero con 0 obras. No hay nada más que desastre, pobreza, delincuencia, corrupción. Esa es la gran diferencia. Esa es la verdad ecuatoriana. Ya no comas cuento. Ya no te dejes ver las huevas. No te dejes ver las huevas. Lo siento, por favor, este vocabulario vulgar, pero es que me sale del alma. Y esto los sátrapas sinvergüenzas se lo merecen. 1000 disculpas lo que acabo de manifestar. Menos mal digo que este contenido no es hecho para niños. Hace 2 semanas, Jaime Nebot ya lo reconoció en una entrevista con Luisa Delgadillo, que la deuda en 7 años pasó de 40.000 a 80.000 millones de dólares. Pero lo dice recién ahora. Antes se quedó calladito. ¿Por qué? Porque es parte de la gallada y ahora se hace el pendejo, mojigato, el cojudo. Y estoy tan seguro que este dinero no es para inversión pública e incentivo de la economía, porque el FMI no permite realizar préstamos para la construcción de infraestructura. Está prohibido por sus estatutos, porque este organismo no tiene la infraestructura institucional para vigilar esta situación. Ellos no sueltan un dinero sin vigilarlo. Si un estado como nosotros, el ecuatoriano, necesita un crédito para infraestructura, es decir, para obras, debe solicitarlo, por ejemplo, al Banco Mundial
o a otros organismos internacionales. Además, de acuerdo al artículo 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Ecuador no puede endeudarse para apoyo fiscal directo. Además, la Constitución manda que todo crédito que el Ecuador contrate tiene que ser destinado a infraestructura física, es decir, a inversión pública, o sea, obras. ¿Me entienden o se los dibujo el 52% obtuso del país? O sea, es imposible, de acuerdo a la ley, contratar créditos para apoyo fiscal directo. Pero esos 4.000 millones de dólares que nos va a prestar el FMI es para pagar su misma deuda. ¿Y por qué pasa esto? Porque no se respeta la ley. Porque a partir del gobierno de Moreno, estos tres sinvergüenzas neoliberales se limpian las posaderas con la Constitución. Y lo más grave es que lo permitimos. A despertar, pueblo. Y en este punto quiero aclarar a mis amables seguidores que me soportan a diario. Les aclaro, yo no soy periodista, no soy economista, ni siquiera me considero medianamente intelectual. Yo estudié algo muy distinto en la universidad, pero me reconozco ser un simple improvisado, caminante de la vida, curioso de la política, pero eso sí, me informo lo mejor y objetivamente posible antes de presentarme ante ustedes y dar mi criterio. Bueno, un problema que ustedes saben que el Ecuador tiene, que es un problema muy serio, es el problema de la deuda pública. El Ecuador en estos momentos tiene una deuda pública de 84.000 millones de dólares. El presupuesto del Estado señala que va a haber un endeudamiento neto, o sea, un incremento neto de deuda a final de año de 6.000 millones más, lo cual significa que a final del año 2024 el Ecuador al menos estaría debiendo 90.000 millones de dólares. En las épocas del señor Moreno, los ministros de Finanzas del propio señor Moreno salían a festejar cuando tenían un crédito. Y fueron sumando los créditos, fueron sumando uno tras otro los créditos y hemos llegado a la situación actual. Lazo hizo más o menos lo mismo, pero el campeón sin duda del endeudamiento fue Moreno. Ahora, entre esos créditos, en los gobiernos de Moreno y de Lazo, llegó el famoso crédito del Fondo Monetario Internacional. El Ecuador en esos dos gobiernos recibió 6.500 millones de dólares del acuerdo con el fondo, más 1.000 millones de dólares que recibió de regalo. Y el gobierno de Lazo recibió 1.000 millones de dólares del fondo como regalo. Las declaraciones en ese momento fueron: vamos a robustecer las reservas internacionales. Robustecer las reservas internacionales significa poner plata para cumplir puntualmente el pago de la deuda externa. Y no es que no haya que cumplir el pago de la deuda externa, pero en la vida hay prioridades. Y un grave error de los dos gobiernos anteriores, que ojalá este gobierno no haga lo mismo, es dedicar exclusivamente todo ese volumen enorme de endeudamiento al pago de deuda y no dedicar por lo menos una parte a reconstruir la inversión pública para sacarle al Ecuador del hueco del estancamiento económico y del empleo en el que está desde el año 2017. Sus gobiernos sucesivamente han venido utilizando la deuda pública para cualquier cosa menos para inversión pública. Y fundamentalmente la han utilizado para pagar a la deuda que se tenía que pagar en el año correspondiente. Ahora, en el caso del Fondo Monetario, mire, nosotros hemos propuesto más de una vez que había la necesidad de buscar un mejor perfilamiento de la deuda con el fondo. Le voy a dar las cifras, no las que andan circulando por ahí, que son incorrectas, sino las tomadas de la propia página del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional calcula la deuda con los países en derechos especiales de giro, que es una moneda, algo así como una moneda virtual que tiene el Fondo Monetario, formada por una canasta de monedas. Y yo las he traducido a dólares. Entonces, el Ecuador tiene que pagar entre el año 2024 y el año 2028, digamos, en los próximos 5 años, tiene que pagarle al fondo 7.228 millones de dólares de esa deuda a la que ya me referí. En este año hay que pagarle 900 millones. El próximo año hay que pagarle 1.579 y los años siguientes un promedio de 1.500 millones. Pero el Ecuador no tiene el dinero para pagarlo.
Entonces, ¿qué ha venido haciendo el Ecuador durante 2 gobiernos? Tomando el dinero de la inversión pública, destruyendo la inversión pública y dedicándole a pagar la deuda. En este gobierno, en los primeros 3 meses, el plan anual de inversiones ha dedicado $50 millones a la inversión pública, de un total de 1.732 millones. 50 millones en los primeros 3 meses para la inversión pública. O sea, destruida la inversión pública. Ahora, con el Fondo Monetario, usted no puede reestructurar la deuda, como se suele hacer en el caso de los privados internacionales, como hizo el Ecuador en el año 2020, porque los estatutos del fondo lo prohíben, igual los otros multilaterales. Roberto Izurieta renunció al cargo de secretario de Comunicación del gobierno de Ecuador. De acuerdo con una carta que envió el presidente Daniel Noboa y que la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM, compartió a algunos medios. En la carta, fechada el 24 de abril, Izurieta agradece a Noboa por haberlo designado al frente de la SECOM. Dice que su compromiso con él es de largo plazo y agrega que desde su futura posición espera seguir aportando al país. Estoy seguro que mi aporte a partir del 1 de mayo será distinto y no permitirá concentrarme en nuevos objetivos por el nuevo Ecuador. Como decía el artista Osvaldo Guayasamín, me voy a volver porque esta lucha no ha terminado. La SECOM y el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador confirmaron que el nuevo cargo de Izurieta será de director ejecutivo suplente para Chile y Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Un puestito, es decir, un puestito que le representará no menos de $9,000 mensuales. Y lo digo esto, no desde el sentimiento de envidia, porque bien o mal, trabajando, partiéndome la madre, saco para satisfacer las necesidades básicas de mi familia. Lo expreso desde la rechera que siente el ecuatoriano de a pie, que se sacrifica al sol y al agua, y está cansado de escuchar tantas mentiras, y que a este mamarracho, después de hablar tanta estupidez, junta, se premie con ese cargo. Es otra burla y desprecio más al pueblo. Bueno, allá ellos. Los de bien, somos nobles y les deseamos a Roberto Izurieta y a su marido sean felices en Chile. Aprovechen que allí es más barata la vaselina. Entonces, la sucesora de Izurieta es Irene María Vélez, de 32 años de edad. Es licenciada en Ciencias Políticas Internacionales, pero fue subsecretaria de Contenidos en el gobierno del incompetente desde junio del 2021 hasta abril de 2023, es decir, casi 2 años. Aquí, para mí por lo menos, ya saltan alarmas. El foco rojo se enciende, porque una persona que trabajó con el peor gobierno de la democracia contemporánea, a mí personalmente no me da ninguna confianza, pues es tan responsable la vaca como a quien que le aguanta la pata. Se fue el secretario de Comunicación el día de ayer, renunció Roberto Izurieta a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. A ver si ponemos en pantalla la imagen del titular que publica Diario Primicias sobre la salida de Roberto Izurieta, quien creo que duró mucho dentro de este gobierno, pero lo terminan premiando. Así se dan las cosas en este país. Irene Vélez reemplazará a Roberto Izurieta en la Secretaría de Comunicación. El secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, renunció a su cargo. La analista y estratega política Irene Vélez lo reemplazará desde el 1 de mayo. O sea, va a estar hasta fin de mes el señor Izurieta. Tiene aproximadamente, hoy estamos 26, ¿no? Si no me equivoco, 26, 4 días más. Seguimos con la siguiente imagen. Fuentes de la Presidencia de la República confirmaron a Primicias
que el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, renunció a su cargo en medio de reestructuración del gabinete ministerial. Izurieta, quien fue embajador de Ecuador en Chile, llegó al gobierno el 16 de noviembre del 2023, luego de que Iván Carminiani, amigo cercano y asesor del presidente Daniel Noboa, se excusara de asumir la Secretaría de Comunicación. Roberto Izurieta asumirá las funciones de director ejecutivo suplente por Chile y Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo a partir del 20 de mayo del 2024, por disposición del presidente Daniel Noboa. Ese carguito le está entregando el señor presidente de la República. En un oficio enviado por el Ministerio de Economía, Juan Carlos Vega, al director ejecutivo ante el BID, Carlos Álvarez, el gobierno expuso la trayectoria de Izurieta como diplomático y experto en política y comunicación. Bueno, creo que lo terminan premiando al señor Izurieta después de todo lo que dijo la semana anterior. Yo creo que Izurieta, desde mi punto de vista, no debió entrar a un gobierno como el de Noboa, ¿no? Es desde mi punto de vista. Tal vez algunos pueden estar en contra de mi criterio, pero ver que este gobierno no tiene una hoja de ruta, no tiene un plan de lo que quiere hacer. Así, no tiene un plan. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Por favor, compartan y dennos un like. Es muy importante para que el canal crezca. Continuamos mañana.